Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Lorena Ibatá. Bueno, vamos a realizar un debate para el curso de corrientes de pensamiento sociológico. Vamos a hablar sobre los diferentes enfoques del conflicto, desde los enfoques más destacados, que son la lucha de clases, que nos propone Marx, el conflicto como medio de socialización, que lo plantea Simmel, y por otro lado, las funciones del conflicto de Lewis Kopser. Entonces, pues damos inicio con nuestra compañera Judy. Bueno, hola, buenas noches, compañeras. Bueno, en este debate, en la pregunta que me plantean, ¿es posible crear una sociedad sin clases? Bueno, la sociedad sin clases sería la culminación y el final de la lucha de clases. Después que el proletariado, la clase más oprimida, estamos hablando de la clase obrera, se haya liberado gracias a la revolución proletaria, desplazando a la burguesía y una vez que la propiedad capitalista haya sido suprimida, los antagonismos entre las clases desaparecerían dejando lugar a una sociedad sin clases y por consecuencia sin Estado, ya que según el marxismo la estructura estatal es el instrumento de explotación de una clase sobre otra. Entonces, quiero traer a colación pues, el conflicto interno que estamos viviendo en este momento, que es el aumento del salario mínimo, donde la clase obrera está pidiendo pues un porcentaje que es un 12% y la clase capitalista, estamos hablando pues de las grandes empresas, un 5%. Entonces están en esta problemática, pues porque siempre los menos beneficiados, siempre la clase obrera, pues el gobierno siempre va a favor de las grandes empresas y bueno, dice que por la inflación, bueno, hay eh, muchas disputas sobre esto. Entonces, siempre en esto va a haber la lucha de clases, va a haber un conflicto y por ende va a haber una división social del trabajo y una revolución. Muchas gracias. Bueno, sin embargo, en el conflicto siempre hay algo positivo, ¿no? Que es, pues, lograr la mediación, tratar de escuchar siempre al otro y pues llegar a un consenso. La idea es esa, llegar a un consenso en el que las dos partes se encuentren beneficiadas. Yo quisiera agregar que no solamente la lucha de clases se enfoca en la parte económica, ¿no? También se refiere a los conflictos políticos y sociales, Y pues que económicos. determinan, sí, Ujú. económicos, políticos y sociales, Y así culturales. como Ujú. culturales también. Sí. Además de que estos estimulan el cambio y la innovación, ¿no? Porque Sí. digamos que tras de un conflicto va un cambio, ¿no? Sea bueno, Ah, sea malo, pero va un cambio. Bueno, mm. entonces continuamos con la compañera Viviana. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Muy Hola, bien, buenas gracias. noches. Muy buenas noches, Bueno, Viviana. con relación al concepto de Simmel de la socialización, el conflicto como socialización, Simmel propone que no se debe ver como algo negativo, dado que el conflicto permite explorar otras alternativas y otras perspectivas que no se tenían mucho antes de, pues, de que se presentara. Y esto pues también nos lleva a la creación de nuevas alternativas, nuevos caminos que pues teníamos desconocimiento y que fortalece lazos, ya sean familiares, sociales, eh, y pues ayudan a mejorar la convivencia. Pero no se nos debe olvidar que el proletariado ha sido históricamente una clase social marginada y explotada, lo que ha llevado a conflictos sociales y movimientos de protestas y luchas por la justicia. Entonces es como un ir y venir. Tiene Pero pues mira que claro esto sus lados también positivos puede y ser, también ujú, sus lados puede ser negativos. también por no saber definir cómo y establecer límites y normas, ¿no? Sí,
Sí, claro, a Entonces, nosotros, pues en el caso de Colombia, pues siempre ha gobernado la misma clase política. De hecho, pues vemos que, o sea, siempre son las mismas familias. eh, por ende, ellos pues defienden sus privilegios y pues la clase proletaria también defiende los suyos. Pero pues como esta clase que siempre ha gobernado, tienen, pues ellos mismos han creado las leyes y ellos mismos han creado y son los dueños de los medios de comunicación y son los dueños y son los que eligen quienes hagan cumplir la ley. Entonces, pues ese es el desequilibrio que vemos en nuestro país, digamos que resumiéndolo desafortunadamente. en poquitas palabras, ellos proporcionan una supuesta oportunidad para resolver problemas y desigualdades. Y los problemas siempre van a, o sea, no va a haber como una excelencia, ¿no? Siempre va a haber algo en que trabajar, siempre van a haber, eh, ¿cómo explico? En el camino, pues, trabas van a poner. Ujú. Pues qué día estaba leyendo algo con relación al tema, Ujú. y es que a veces creemos que la parte cultural, como lo planteamos hace un momento, es ajena a estos fenómenos, ¿no? Y no, en realidad, una de las maneras como se trabaja al proletariado es precisamente por medio de la cultura, de supuestamente dar esa libertad, pero que también tiene una guía, digámoslo así. Sí, en expresiones artísticas, literarias y musicales. Ujú. Bueno, yo creo que podemos darle paso a Luz. Muy buenas noches. Mi nombre es Luz Marina Niño, del programa de Sociología. Eh, bueno, voy a hablar de Lewis Coser, él pues es de la misma escuela de Simmel y él nos invita, o bueno, nos hace comprender que el conflicto social es un fenómeno natural. Entonces, lo tenemos que ver de una forma que él siempre ha estado presente en la vida de la sociedad. Y por ende, también tenemos que aprenderlo a ver, no solamente es una parte negativa, sino que como parte positiva, pues nos ayuda a, a crear consensos, ayuda de hecho a los mismos cambios sociales que se han dado. Los cambios que se han logrado han sido precisamente por esos conflictos. eh, y pues donde eh, si hablamos de una clase social, pues donde esa clase social plantea sus puntos de vista y se llega a un consenso. Y la clave es canalizar esas tensiones para gestionar más oportunidades eh, y que estas pues no lleguen, no se den de una forma violenta. Mm, Tú me preguntabas, me recuerdo la pregunta. Bueno, me preguntabas cómo podemos aprender a resolver conflictos de manera constructiva. Debemos crear mecanismos para crear normas donde, donde se lleguen a esos consensos, ¿sí? Donde se fortalezcan los grupos internamente, ¿sí? Los grupos internamente se fortalecen, pues, más que todo cuando hay un conflicto externo. Entonces, el grupo crea como una cohesión y hay un acercamiento de ellos, un fortalecimiento para combatir de pronto ese conflicto externo. Entonces, lo vemos cuando la compañera hace la la Apreciación. relación con la clase obrera que Ujú. se está tratando de mediar el salario mínimo. Entonces, pues los sindicatos que están defendiendo al trabajador se unen
y dan todas las razones por las que el salario debe ser equitativo para que precisamente esta clase obrera tenga con qué consumir, porque pues es que a la larga lo que mueve la economía es el consumo, pero si la clase, si no tenemos dinero porque ganamos muy poco, pues no podemos consumir, entonces no se mueve la economía. Ok. Bueno, Y digamos que pues en pocas palabras, estos conflictos fortalecen las relaciones y la cohesión social, ¿no? Sería como sí. Sí. Ujú. detalladamente así. Bueno, no sé si alguna tenga otra intervención o podemos dar las conclusiones. Bueno, pues ahí también habla de los conflictos se deben resolver bajo el diálogo, bajo el respeto, em, sí, siempre evitar llegar al límite, porque cuando tú llegas al límite, pues ya explotas, entonces la importancia de siempre plantear eh, tus inconformidades antes de que llegues al límite. Em, Bueno, esa es mi último aporte. Bueno, gracias, compañera. Vale, Luz, muchas gracias. Mm. Bueno, niñas, ¿alguna tiene algo más que aportar o prosigo? Prosigue. Vale, gracias. Bueno, digamos que en conclusión, generalmente siempre vemos el conflicto como algo malo, ¿no? Pero como lo exponían ustedes, tiene sus pros y tiene sus contras. El conflicto tiene, eh, por ende, funciones importantes en la sociedad. Digamos Ujú. que muchas de estas son estimular el cambio y la innovación, definir y establecer límites y normas, fortalecer las relaciones y la cohesión social, proporcionar una oportunidad para resolver problemas y desigualdades, que ya está como clarito en el ejemplo que dio la compañera. Yo tenía como otros ejemplitos así que pues son de años atrás, pero que son como del siglo y pues vienen al caso, ¿no? No sé si alguna vez escucharon del movimiento Metoo, que esto surgió en el 2017. Esto es un ejemplo de cómo el conflicto puede surgir debido a tanta desigualdad social, pero llevar también a cambios positivos, ¿cierto? Sí. Otros son las protestas, no sé si se acuerdan de las protestas en Colombia en 2021, que 21N. surgieron pues, El estallido ajá, que social. surgieron que surgieron pues precisamente por esto, en respuesta a estas desigualdades económicas y sociales. Esto es un ejemplo de cómo el conflicto puede ser una forma de interacción humana que ayuda a definir las relaciones y los roles que tenemos dentro de esta sociedad. Podemos resumir, esto es un tema extenso y que pues yo sé que tenemos mucho más por dar, pero pues el tiempo es cortito. Entonces, Sí. resumiendo, el conflicto social es una parte, como lo decía la compañera Luz, creo que se lo escucha a ella, natural de la sociedad. O sea, nada que hacer, es algo que está dentro de nosotros y digamos que hace parte como de nuestra convivencia, ¿cierto? Puede surgir por desigualdades económicas, sociales, pero también puede ser una forma de interacción, ¿sí? De interacción humana que pues nos ayude como a definir las relaciones y los roles que cada persona, cada empresa, cada país, cada gobierno tiene dentro de esta sociedad para establecer y mover, como decían ustedes, pues la economía, la cultura, que es como lo que hace parte de estos conflictos. Sí. Bueno, pues no siendo más, Gracias. yo creo que nos despedimos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias, gracias, compañeras, por compañeras. Gracias. este debate.